De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Muy bien, hoy movilizate a las 3 de la tarde, ¿no? A las 13. 13, a la 1 de la tarde. Sí, igual va a tener dos acciones. Una a las 8 de la mañana, que es para que la gente pueda ingresar a sus lugares de trabajo, que ese es el conflicto, pero a la 1 del mediodía empieza la movilización desde Perón al 500, que es ahí la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, a Belgrano y 9 de Julio, que es el exministerio. Bien, esto es la Asociación de Trabajadores del Estado a raíz de los despidos masivos en distintas dependencias del Estado. Mientras que ya con Milei de regreso en la Argentina, se reunió el comité de crisis y le dio una invitación especial al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sala, que brindó un estado de situación al gabinete del presidente Javier Milei. En primer lugar, el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente Yitzhak Herzog, al presidente Javier Milei por su clara, rotunda condena a Irán y al estar en el lado correcto de la historia y de los hechos. Y estamos muy agradecidos al señor presidente y su gobierno por lo que se publicó sobre este tema. Además, vine para dar información diplomática sobre el ataque que Irán tuvo ayer contra Israel. Bueno, y frente a quienes plantean que Argentina toma riesgos al ponerse del lado de Israel en forma incondicional, recordando lo que fueron los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, después de que Carlos Menem se alineara con Estados Unidos en un episodio, digamos, geopolítico similar, en términos que fue después un ataque, además, en aquel momento de Irak, cuando Argentina forma parte de la coalición del Golfo Pérsico. Bueno, Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que estos son visiones antisemitas. El que no entiende que esto es una guerra que ya empezó hace mucho y que no es solamente contra los judíos, sino que es contra Occidente, y así lo vemos con lo que está ocurriendo en Europa ya hace décadas, no entendió nada. Esto ya empezó y hay que seguir desarrollando estos sistemas de convivencia para elevar el nivel de alerta. La Argentina es parte de Occidente, lo fue siempre, y hoy con este gobierno está alineado del lado del mundo, bueno, con el que yo y tantos otros nos sentimos identificados. Hay gente que es más antisemita que argentina, porque a la hora de tomar la decisión de qué lado me pongo, algunos se ponen del lado de quien atacó la Argentina y mató a argentinos. Bueno, en este caso hay que decir que si bien muchos países europeos y aliados de Israel habían estado presionando a Israel para que aflojara o cediera en los ataques a la Franja de Gaza como respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, en este caso el rechazo y el repudio al ataque directo de Irán a Israel fue unánime. De hecho, sí, Estados Unidos, el Reino Unido y Jordania participaron en la defensa que le permitió a Israel frenar el 99% de los drones y misiles que le disparó Irán, ¿no? Con lo cual, en este caso, me parece que hubo un cambio donde Israel, lejos de aparecer aislado, como estaba quedando en algunos ámbitos internacionales, quedó aislado Irán con este ataque directo. La cuestión es ver ahora qué reacción, si es que alguno va a tener el gobierno israelí, o si va a considerar que el hecho de haber podido frenar el ataque es suficiente. Daniel Hagari, el vocero del ejército israelí, decía lo siguiente. Iran is the world's biggest state sponsor of terror. Irán es el país que sponsorea, el principal sponsoreador de terrorismo en el mundo. Its network of terror doesn't just threaten the people of Israel. Su red de terroristas no solamente amenaza a los israelíes. Lebanon and Syria, the regime in Iran fuels the war in Ukraine and beyond. No solamente amenaza a Israel, Siria y la región, Gaza, sino también que le pone combustible a los conflictos en el mundo, como por ejemplo en Ucrania. Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Irán ahora va a tener que pagar las consecuencias por haber decidido escalar el conflicto. Esto decía el vocero del ejército israelí.
Bueno, mientras tanto, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que hoy va a ser sometido a un jurado por haberle pagado a una actriz porno para que mintiera respecto de una relación entre ellos, dijo que si esto pasó fue porque él no está en la presidencia de los Estados Unidos, que Irán con él en la presidencia no se hubiese atrevido. Before going any further, I want to say God bless the people of Israel. They're under Antes que attack nada, right le quiero decir que le mando mis bendiciones, que Dios bendiga a los israelíes que en este momento están bajo ataque. now. That's because we show great weakness. This would not happen. La razón por la cual esto pasa es porque Estados Unidos se muestra muy, muy débil. Esto no pasaría con nosotros. Si nosotros estuviésemos, no hubiese pasado. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros. Después hubo cosas realmente muy poco serias respecto de las razones por las cuales Irán decidió atacar. Escuchen este momento de Hugo Machiavelli. Digamos, la verdad que el tema es muy serio, muy dramático y muy angustiante. Pero fíjense lo que decía Hugo Machiavelli en La Nación Más. Pilar Rahola, en una larga nota que nos concedió, señalaba que el juicio o el fallo de la Cámara de Casación tuvo influencia, según su mirada internacional, tuvo influencia sobre esta decisión, al menos de un sector de las fuerzas iraníes para atacar a Israel, ¿no? Bueno, el argumento de este periodista que trabaja con Luis Majul, ¿no? Y tiene su propio programa ahí, es que el fallo de casación que ratificó recientemente la acusación, o digamos, la condena a funcionarios del gobierno iraní por haber planificado y ejecutado el atentado a la AMIA, fue una de las razones por las cuales Irán decide atacar directamente a Israel. Realmente un disparate mayúsculo. Pero bueno, Irán presentó esto como una respuesta a lo que fue el ataque al consulado iraní en Damasco, Siria, que mató a 7 altos oficiales del ejército iraní, un ataque que llevó adelante Israel. Y por supuesto que esto tiene el contexto de lo que está pasando en Gaza, el ataque primero que recibe Israel el 7 de octubre y la respuesta, porque Israel lo que dice es que el territorio palestino está controlado por Hamas, que a su vez responde al gobierno iraní. Bueno, mientras tanto, Javier Milei, de vuelta en la Argentina, antes se dio un reportaje a Ben Shapiro, una figura muy influyente de la ultraderecha norteamericana, que tiene un abogado que tiene millones de seguidores en su podcast. Y en ese caso, lo que habla es que uno ve posicionamientos extremadamente ideológicos en materia económica, ¿no? De Javier Milei, que dice, los monopolios están bien, el mercado se encarga de arreglar todo y va por la desregulación total, aunque después las prepagas hagan lo que se les da la gana con los precios y entonces dicen, se les fue la mano. Bueno, y en el posicionamiento internacional también hay una mirada profundamente ideológica de Milei, sesgada además por la cuestión religiosa. Escuchen lo que le decía Milei a Shapiro sobre quién es su héroe en materia de la libertad. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos, pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Bueno, entendemos también ahí la profundidad que le da a la cuestión religiosa y cómo moldea las relaciones internacionales y la mirada de Milei sobre el mundo y sobre los intereses que se juegan en todo caso en la Argentina. No le presta su vínculo con los dos principales socios comerciales de la Argentina, que son Brasil y China, son totalmente secundarios para Milei por encima de esta mirada respecto de lo que él cree que donde se juegan las verdaderas batallas. Mientras tanto, habló también acerca de su personalidad y cómo su personalidad fue moldeada por el hecho de que se formó como arquero en el fútbol. Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya un... El Es 11. cierto, yo soy un economista profesional, pero tengo algunas partes muy oscuras de mi vida. Fui arquero de soccer y eso, por ejemplo, es un factor muy determinante en mi personalidad. Es el único que puede jugar con las manos. Al mismo tiempo es el que se viste distinto, entrena solo. Cuando se equivoca, es gol en contra. Y además es un puesto muy ingrato porque cuando un arquero salva un gol es equivalente como a hacer uno.
Y cuando un delantero hace un gol, es un gol. Sin embargo, los delanteros valen mucho más que un arquero. Eso muestra que es un puesto que es muy duro de llevar y que requiere de una personalidad muy aguerrida. Bien, esto era la mirada de Milei, que dice que está llevando adelante el peor ajuste de la historia y que, sin embargo, la batalla cultural está funcionando tan bien que si fuera elecciones hoy en la Argentina ganaría en primera vuelta electoral. Retuiteó en su cuenta también el hecho de que dice una encuesta que dice que subió 3 puntos y recuperó sus niveles de popularidad que tenía en diciembre después de ganar las elecciones a la presidencia. E insistió Milei con su ataque al periodismo. Dijo que es la peor cloaca el periodismo argentino. Y si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido tan agredido tan violentamente en una campaña electoral, violando todas las normas de una campaña electoral, donde se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado, injuriado, se han metido con mi hermana, con mis padres, se han metido hasta con mis perros. Es decir, digamos, la peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Digo, que fueron funcionales a 2 estructuras partidarias enormes para destruir a una persona. Pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió, digamos, mantenerme en pie. La peor cloaca, dice Javier Milei. Que Jorge Fontevecchia, que ha sido uno de los más atacados por Javier Milei, escribía el fin de semana en la contratapa de Perfil algo interesante, que es que él no ha atacado fundamentalmente a los periodistas asociados al kirchnerismo. No ese es el blanco de Javier Milei. Su blanco directo son los periodistas no identificados con el kirchnerismo, desde mi punto de vista, periodistas críticos. Digo, a mí me tocó un zarandeo, pero le tocó, María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, Joaquín Morales Solá, digamos. Son sobre todo los periodistas que no están definitivamente o que no han quedado del lado, de la defensa del gobierno kirchnerista y que sí son críticos también de Milei. Eso le molesta más que nada. A Jorge Fernández Díaz lo insultó de una manera. ¿Por qué? Porque Jorge Fernández Díaz lo que dice es que Milei es un populista de derecha, cosa que a Milei lo subleva. Son populistas de derecha, son fenómenos antipolíticos, con un líder carismático, con desconfianza profunda hacia la política, hacia el Parlamento, hacia la Corte Suprema, hacia los medios de comunicación. Es utilizar los trucos del populismo de izquierda para hacer una división entre buenos y malos, pueblo y antipueblo, en este caso gente de bien y de casta. Es por eso que esta nueva derecha internacional obviamente es populista de derecha. Bueno, lo que lo enoja a Milei, habló muchísimo con Fantino, después con Shapiro, estuve escuchando mucho porque, digamos, Milei habla extensamente y es interesante esos reportajes porque te meten un poco en su cabeza. Lo que él dice es que no entiende nada a Fernández Díaz porque él no es populista, porque no reparte plata. Él asocia el populismo a el déficit fiscal, repartir plata, etcétera. En realidad, lo que dice Jorge, y que está avalado, digamos, todos los estudios sobre qué es el populismo, cómo se describe el populismo, pues también es como puede haber populismo de derecha o de izquierda, es exactamente lo que define Jorge, cómo se construyen los liderazgos. Y en esos términos es un típico liderazgo de populista de derecha, el de Milei, aunque se enoje. La que no quiere que se enojen con ello y plantea su temor a hacer críticas, pero las hace igual porque no puede con su genio, es Mirta Legrand. Escuchen a Mirta Legrand. No, iba a comentar que el otro día me hicieron un comentario y yo dije, no digo nada en contra del gobierno, de este gobierno, porque toman represalias después. Sí, te leí. Porque lo dije, yo dije, pero es terrible, uno debe tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra. Pero más o menos. Sí, no da un poco de miedito. Sí. Aquí el presidente ha estado acá 2 veces y fue muy amable conmigo. Sí. Muy amable. Y que un programa donde comes, almorzás, la gente opina libremente. ¿Por qué te van a levantar un programa? ¿Por qué? Es un acto desagradable, feo. Lo que está pasando con el Instituto de Cine, por ejemplo. La gente no puede vivir, no le alcanza la plata, no les alcanza.
Bueno, estaba Mirta Legrand hablando una vez más de su temor a hablar en contra del gobierno por las represalias o los insultos que recibe, las respuestas del propio Milei, que salió a cruzar en su momento a Mirta Legrand diciéndole que por qué no compra ella el cine Gomón, ¿no? Bueno, y Mirta, que fue la anfitriona y había sido en realidad la Celestina, de alguna manera, el encuentro entre Fátima Flores y Javier Milei, una relación que supimos el viernes pasado por una publicación en redes sociales del propio presidente, llegó a su fin y partieron aguas cada uno por su lado. 7:15 de la mañana.